Vamos a entrar en la palabra de Dios y estamos alegres de que hoy podemos estar aquí en la casa del Señor y hoy podemos celebrar que Él resucitó, amén, que Él está vivo y por eso es que nosotros estamos vivos, por eso es que nosotros podemos celebrar, por eso es que nosotros podemos estar alegres, por eso es que podemos bendecir su nombre, cantar, adorar, por eso es que podemos ofrendar, por eso es que podemos participar de la cena del Señor, por eso es que podemos venir y participar de la comunión de los unos y los otros, porque Él resucitó, amén. Pongan cara como que Él resucitó. A ver, ¿cuál es su cara? Sí, acuérdese de cuál fue su mejor regalo que en algún momento alguien le haya dado, su mejor tiempo más feliz, y multiplíquelo por la eternidad. Y esa es la cara que debe de tener, porque Jesús resucitó. Amén. Yo no sé cuál fue a lo mejor su mejor momento, que alguien le haya regalado algo, o que alguien, a lo mejor cuando nuestra esposa nos dijo que sí, o no sé, cuál fue tu mejor momento. Aún ese momento se queda corto con el gozo y la alegría de que nuestro Señor resucitó y nos dio vida juntamente con Él. Amén. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar del legado de la tumba vacía. El legado de la tumba vacía. La recompensa, los beneficios de que esa tumba esté vacía, de que todavía se quedó vacía. Hermano, deje de jugar con... No es cierto. Todos volteamos a ver al hermano Ernesto. Si sigue fallando ahorita lo cambie. Esperamos que no. Esos beneficios que encontramos en la resurrección, esos beneficios que el Señor nos da a través de su vida. Y miren, solamente estos beneficios nosotros los podemos agarrar si es que abrazamos la verdad de que Él resucitó. Algo está sucediendo, quién sabe qué es. Déjenmelo. Ok, ahora sí. El legado de la tumba vacía. Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 1 al 20. Vamos a leer el relato de la resurrección y luego vamos a ver a través de la palabra todos los beneficios que encontramos, todos los beneficios que nos ha dado, algunos de los beneficios que nos ha dado el poder encontrarnos con Jesús, un Jesús resucitado. Dice Mateo 28, versículo 1 al 20, dice: pasado el día de reposo, o sea, pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman ustedes, no temas vosotras, porque yo sé que buscas a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como lo dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Y vayan pronto y digan a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán. He aquí, se los he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, saludándolas. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan y den las nuevas, las buenas noticias. ¿Cuántas veces vemos ya ahí una y otra vez? Den las buenas noticias, den las buenas noticias, las nuevas noticias a sus hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán.
Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo aconsejado, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron una vez más. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: tengo potestad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este es solamente un pequeño relato de los 4 que encontramos en los evangelios y complementándose en el libro de los Hechos, donde Jesús resucita, donde varias personas lo miran. Muchos en diferentes circunstancias se encuentran con él, con el Jesús resucitado. Dice que incluso unos de los discípulos dudaban. De pronto decían: ¿será que esto es lo que estamos viendo en verdad? Pero encontramos a través de la Escritura que Jesús resucitó. Encontramos que lo vieron los discípulos, que lo vieron las mujeres, que lo vieron los del camino a Emaús, que lo vieron una multitud. Se les apareció, estuvo con ellos, comió con ellos. Les dijo en cierto momento cuando llegó: ¿tienen algo de comer? Y le dieron un pescado a la brasa. Y Jesús comió con ellos después de haber resucitado y les dice: miren, mi cuerpo, un espíritu no tiene cuerpo como lo tengo yo. Entonces vemos a un Jesús resucitado en cuerpo, en espíritu, que fue levantado por el poder de Dios. No nada más vemos a un espíritu, sino que lo vemos resucitado en cuerpo con poder, porque Él era el primero entre muchos. El Espíritu del Señor había cumplido la profecía, había cumplido el Padre lo que había prometido. Y vemos a Jesús que se levanta de entre los muertos, culminando la obra, completando la obra, abriendo el camino para todos nosotros a una nueva vida, una vida resucitada, abriendo el camino para su iglesia. En la resurrección, Jesús establece la piedra angular de la iglesia. En la resurrección, Jesús nos muestra que realmente Él es quien decía que Él era. Hasta ese momento Jesús era un gran maestro, les había enseñado grandes cosas. Lean el pasaje donde van los del camino de Emaús. Estos hombres van caminando y dice que iban caminando hablando de las cosas que habían sucedido en Jerusalén durante esta semana. Y se les presenta a Jesús y les pregunta: ¿qué cosa es la que ustedes están hablando? Y luego ellos, sin conocerlo, le dicen: ¿qué acaso tú eres el único forastero ignorante de las cosas que han sucedido aquí? Y Jesús le dice, pues así como que: no, pues ¿de qué hablan? Y ellos le dicen: no, pues de Jesús, gran hombre en poder, gran maestro, gran profeta. Porque hasta ese momento Jesús era un profeta de Dios, había hablado, había sanado, pero todavía hasta ese momento, antes de la resurrección, Jesús solamente era eso, un gran maestro. Había habido otros grandes hombres, otros grandes maestros, otros grandes profetas que habían hecho grandes milagros, que habían hecho grandes cosas. Y los del camino de Emaús dicen que van caminando ahí y luego Jesús les empieza a decir y les dice: ustedes son tardos de corazón para creer lo que los profetas habían hablado. Y les empieza a decir como el Cristo. Imagínense a Jesús explicándoles a estos hombres de Él mismo, y les empieza a explicar a estos hombres cómo desde los profetas y Moisés y los salmos hablaban de lo que había de padecer.
Llegaron a un lugar y Jesús me gusta porque dice que se hace como que se iba a pasar de largo y luego lo invitan, le dice, no, quédate aquí con nosotros. Y Jesús le sigue hablando. Y de pronto cuando partió el pan y les dio, se abrieron sus ojos y se dieron cuenta que era Jesús. Y en ese momento se les desaparece. Y me gusta que dicen, cómo nos ardía el corazón cuando nos abría las escrituras. Porque ya no era nada más un profeta, ya había resucitado. La palabra viva había sido levantada, se había levantado entre los muertos y se había completado toda la palabra de Dios. Todas las promesas en Jesús, el Hijo de Dios resucitado con poder, el nombre sobre todo nombre que se nombra. El nombre sobre todo nombre que se nombra. Estaba ahí y se les apareció a muchos otros. Se les apareció a los discípulos y les dio una comisión. Y nace la iglesia, y a través de estos 2000 años la iglesia ha caminado en el poder de su resurrección. A través de todos estos años el poder de su resurrección es el que nos ha hecho caminar en medio de las dificultades. La iglesia ha seguido caminando en medio de la lucha, en medio de las épocas más oscuras, en medio de las persecuciones, en medio de la pobreza espiritual, cuando las cosas han parecido que todo está sin ninguna esperanza. El poder de la resurrección es lo que ha mantenido a la iglesia verdadera del Señor, a los cristianos que buscan al Señor. Y encontramos que todavía esos beneficios nos siguen. Y todavía ese legado de la tumba vacía está aquí sobre nosotros. Vamos a ver varias cosas. Primero que nada, Jesús mismo es la resurrección. En Juan capítulo 11 versículo 25 al 26, Jesús les dice, yo soy la resurrección y la vida. O sea, Jesús no dice, a mí me van a resucitar solamente. Jesús dice, yo soy la resurrección. Están viendo a la resurrección. Están viendo a aquel que tiene el poder para poner la vida y volverla a quitar. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le pregunta Jesús. ¿Crees esto? Esta pregunta es crucial para nosotros porque toda esta celebración no tiene ningún sentido si no lo creemos. Es nada más una tradición. Pero si creemos en el poder de la resurrección, en que Jesús mismo es la resurrección, entonces todo cambia en nuestra vida. Jesús mismo es la resurrección. En Jesús habita todo el poder de Dios, el poder de la resurrección. ¿Cómo podría la muerte detenerlo? ¿Cómo iba a poder la muerte detenerlo? Esta canción que hemos estado cantando estas últimas veces, que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Lo dice el apóstol Pablo. Sorbida es la muerte en victoria, la victoria de Cristo. Nos habla de que la muerte se encogió, se hizo chiquita y no pudo con él. Ha podido con todos los demás. Y es el postrer enemigo a vencer, pero con Cristo no pudo. Cristo se levantó y no lo pudo detener. No lo pudo detener. Jesús es la resurrección y la vida. Este hombre que lo había dicho antes de morir. O sea, no dijo, cuando ya resucite se los digo para que me crean. Lo dijo antes, dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo pongo la vida, nadie me la quita. Nadie mató a Jesús. Él puso su vida y la volvió a tomar. Tengo el poder de darla y de volverla a tomar. Yo soy la resurrección y la vida. La resurrección valida a Jesús. El legado de la tumba vacía es que esto valida a Jesús. La resurrección valida a Jesús. Es el sello de autenticidad de Jesús. Cuando nosotros buscamos alguna cosa
que es original. Queremos que tenga el sello que lo valida. Si tú te compras unos tenis, ¿no? A los que les gustan los tenis Nike, buenos de marca, pero si dicen que fueron hechos en China, está medio dudoso, ¿no? A lo mejor en lugar de Nike son Kike. Si nosotros queremos las cosas que realmente necesitamos, el sello que valida que aquello es auténtico y veraz. Y la resurrección valida la autenticidad de Jesús. Mateo capítulo 12, versículo 38 al 40 dice: un día algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro. Fíjense, para él era un maestro, para ellos era un maestro, para los religiosos era un maestro. Le dice: queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. En otra versión dice tu autenticidad. Queremos que nos muestres una señal para saber que tú eres auténtico. Queremos que nos muestres, si no, no te vamos a creer, le dijeron los maestros religiosos. Y Jesús así como que: yo no necesito que ustedes crean. Jesús les respondió: solo una generación maligna, escucha estas palabras, solo una generación maligna y adúltera exigirá una señal milagrosa. Pero la única que les voy a dar, les dice Jesús, la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Y luego me voy a levantar, dice Jesús. Esta es la señal. Esta es la única señal. Esto es lo único que importa. Porque habían visto ya otras señales de Jesús, pero querían otras. Y Jesús les dice: solamente una generación perversa demanda señal. Pero les voy a dar una. Les voy a dar una. Y no la van a creer. De hecho, cuando sucedió, miramos que lo que dijeron es: armen un plan para cubrir el sello de autenticidad. Armen un plan y digan que se robaron el cuerpo de Jesús. Y Jesús se levanta de entre los muertos y la resurrección valida lo que Jesús es. Mientras Jesús estuvo en la tumba, solamente era el profeta, era un maestro, alguien con muy grandes ideales, alguien que había hablado poderosamente y había hecho grandes cosas, había sanado enfermos. Pero todavía hasta ese momento solamente era un grande maestro. Pero al resucitar el tercer día, como lo había prometido, aseguró que todo lo que había dicho de sí mismo era verdad. Que lo que él había dicho: yo soy la resurrección y la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, yo soy el pan de vida. Todo eso se validó cuando se levantó de los muertos y dejó a la muerte con las manos solamente queriéndolo agarrar. Ahí se validó lo que Jesús era en la resurrección por el poder del Espíritu. Entonces la resurrección es lo que valida a Jesús, es el sello en el que podemos confiar, que no seguimos otro maestro nada más, no seguimos nada más a alguien que dice grandes cosas. Cuando hablamos de Jesús, o tenemos la opción de decir que fue un gran maestro, o tenemos la opción de creer que es el Hijo de Dios, o tenemos la opción de decir que es un loco, porque no hay una mitad ahí. No puedes decir que Él realmente dice quién es y no creer totalmente, porque sus palabras son demasiado radicales. No hay un punto medio. Estas personas que dicen: no, fue un gran maestro nada más, no saben lo que dicen. Porque entonces, ¿dónde dejas lo que dijo él? Solamente hay un camino para llegar al Padre, y soy yo. Estaba loco entonces, pero no estaba loco, sino que era quien decía que era el Hijo de Dios, y sabía que se iba a levantar de los muertos. Sabía que la promesa que Dios había dado a través del salmista: no dejaré que mi siervo vea corrupción, se iba a cumplir. Su cuerpo no iba a ser comido de los gusanos, no iba a ser destruido, sino que se iba a levantar con poder.
se iba a levantar con poder. La resurrección valida lo que Jesús es, quien Él es. La resurrección también es el legado para nosotros que nos da el poder para vencer al pecado. Solamente podemos tú y yo vivir una vida de santidad y sin pecado y vencer al pecado porque Jesús se levantó de los muertos. Ese es el legado que nos deja. Romanos capítulo 6 versículo 4 dice: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Tú y yo podemos vivir una vida nueva porque Cristo lo levantó el Padre de entre los muertos. Y juntamente con Él, a través del bautismo, nosotros somos muertos y luego nos levantamos a vida nueva. Nos levantamos a una resurrección, nos levantamos a vivir en la vida plena que Él nos ha dado por el poder de su Espíritu, porque Él se levantó de los muertos. Filipenses capítulo 3 versículo 8 al 11 dice: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara en el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios hace justos es delante de Él es basado en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Déjenme les leo otra vez eso. Quiero conocer a Cristo, pero no nada más en la teoría, no nada más quiero leer de Él, no nada más quiero cantar unas cancioncitas de Él. No, quiero conocer a Cristo. Quiero conocerlo realmente y experimentar. ¿Quién dijo que la vida cristiana no es de experimentar? La vida cristiana es de experimentar. Tenemos que experimentar la vida de Dios en nosotros. El apóstol Pablo dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Si Cristo no resucitó, tú y yo no podemos experimentar eso, pero sí resucitó. Sí resucitó y tenemos el poder para vivir una vida nueva, una vida plena, una vida apartada para Él, una vida de poder en contra del pecado, en contra de la muerte, en contra de este mundo, porque Él resucitó. La resurrección, el legado de la resurrección nos asegura también que tenemos un abogado personal en el cielo. Si Cristo no resucitó, solamente era un gran hombre. Pero como Él resucitó y ascendió y está sentado a la diestra del Padre, tú y yo tenemos un abogado personal. Es porque resucitó que tenemos este abogado personal. Es porque Él se levantó de entre los muertos. En primera de Juan 2:1 nos dice esto: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Él es Jesucristo, el verdaderamente justo. Y podemos agregar ahí: el que resucitó. Porque si no hubiera resucitado, no pudiera estar ahí. Hubiera sido otro hombre más. Pero como resucitó, tú y yo tenemos abogado. Tú y yo podemos acercarnos al Padre. ¿Has pecado? ¿Tienes abogado? Esa es la pregunta. ¿Tienes abogado? Un buen abogado puede hacer la diferencia en el veredicto en tu vida, entre condenación y justificación, entre libertad y condena perpetua, encarcelamiento perpetuo. Y la Biblia nos dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros.
intercediendo por nosotros. Jesús es nuestro abogado porque resucitó, porque se levantó de los muertos. Cuando les prometió a sus discípulos, les dice: ustedes no pueden ir a donde yo voy ahorita, pero yo voy al Padre y voy a preparar un lugar. Yo voy a preparar un lugar, yo voy a estar ahí, yo voy a interceder por ustedes. Tenemos abogado porque se levantó. La resurrección de Jesucristo, el legado de la tumba vacía, le da valor a nuestra fe y por lo tanto le da valor a nuestra vida. Porque Él se levantó. Le da valor a nuestra fe porque resucitó. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 19 al 22 nos dice esto el apóstol Pablo: y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. O sea, si nada más confiamos en Jesús para aquí y ahorita, para esta vida, para las cosas de este mundo, si Él no resucitó, somos los más dignos de lástima. No valemos nada, estamos hechos tontos, nos estamos perdiendo el tiempo. No tiene sentido nada de lo que hacemos, no tiene sentido las canciones, ni la enseñanza, no tiene sentido la Biblia, ni tampoco tiene sentido que nos reunamos aquí. Estamos perdiendo el tiempo totalmente si Cristo no resucitó, aunque haya sido un buen maestro. No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Pero me gusta lo que dice el versículo 20. Pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha. Adivinen quién es esa gran cosecha. Yo soy esa gran cosecha. No sé si usted puede decir, pero yo soy esa gran cosecha. Él es el primer fruto de una gran cosecha. Si no hubiera sido Él el primero, nosotros no podríamos seguirlo. Pero como Él fue el primero, nosotros somos parte, aquellos que creemos. Él es el primero de una gran cosecha. El primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecen a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que ahora pertenecemos a Cristo recibiremos vida nueva. Yo ya no pertenezco a Adán, yo ahora pertenezco a Cristo. Por Adán entró la muerte, por Adán entró la condenación y vino el pecado, pero por Cristo entró la resurrección para vida, porque Él se levantó. Porque Él se levantó es que nosotros tenemos valor. Nuestra fe tiene valor en la resurrección. De otra forma es solamente teoría. Tú y yo tenemos que llegar al momento en el que decimos: ¿será que realmente esto es verdad? Y lo creo con todo mi corazón, porque si no, mira, solamente es pérdida de tiempo. Si no realmente abrazamos esta realidad de que Cristo resucitó, de que Cristo se levantó de los muertos. Y cuando lo vemos de esta forma, entonces tiene sentido invertir todo lo que nos estaba compartiendo Alex. Tiene sentido entonces invertir el 90, el 100% de mi vida. Pero mientras no lo creemos, mientras no lo abrazamos, no tiene sentido. La resurrección da valor a nuestra fe y por lo tanto le da valor a mi vida. Ya no soy un miserable. No somos los miserables, porque Él se levantó de los muertos. ¿Alguna vez pensaste que tu vida es una lástima? No lo es. Aún en el peor de las circunstancias, si tú crees en Cristo, tu vida tiene valor. Porque un día, a pesar de que pases por cualquiera de las peores circunstancias, un día vas a levantarte en gloria y vas a recibir un cuerpo nuevo y vamos a ser como Él, dice la palabra del Señor. Vamos a ser como Él porque le veremos.
Nuestra vida tiene valor por la resurrección de Jesús. La pregunta es si todavía pertenecemos a Adán o ya pertenecemos a Cristo. Porque los que pertenecen a Adán están condenados a muerte, pero los que pertenecen a Cristo esperan resurrección y nos da valor. La resurrección nos deja un legado y nos asegura también que así como Él se fue, volverá. Así como Él se fue, volverá. Hechos capítulo 1, capítulo 1, versículo 9 al 11. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo. Yo creo que unos no sé cómo se estaban esforzando, ¿no? ¿Qué estaban haciendo? Pero mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos y les dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué están aquí parados? Les dice: ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? ¿Qué le diría? No, pues se acaba de ir Jesús al cielo. Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. Así como se fue, porque resucitó y fue levantado y fue llevado al cielo a la diestra del Padre. Así como se fue, un día volverá. Si los discípulos no lo hubieran visto resucitado y ascender al cielo, la esperanza de que Él volvería hubiera sido nula. Pero lo vieron, comieron con Él, estuvieron con Él y fue levantado. Y estos hombres les dicen: así como se fue, volverá. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos. Ese es el legado de la tumba vacía. El que estuvo en la tumba se levantó y fue llevado al cielo, pero un día va a volver. Un día va a volver. Y me gusta lo que les dice: ¿qué están haciendo ahí parados? Lo que significa que tú y yo tenemos que estar mirando ahí. A ver, tenemos que estar haciendo lo que el Padre espera de nosotros, haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer, haciéndolo, porque Él nos ha dado una misión. Y esto es el último que quiero compartir con ustedes. El legado de la tumba vacía es que nos da el poder para cumplir la misión que Él nos ha dado. El legado de la tumba es el poder. El legado de la tumba vacía, de la resurrección de Cristo. En el pasaje que leímos al principio, Mateo 28, 18 al 19, Jesús, habiendo resucitado, les dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Piensa en eso. Jesús les dice: se me ha dado toda autoridad. ¿Por qué se le fue dada toda autoridad? Porque se levantó de los muertos, porque venció, porque cumplió la misión, porque se hizo obediente. Lo que dice el apóstol Pablo es que Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios. Jesús les dice: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Habrá un lugar aparte de los cielos y la tierra? Toda autoridad, y ya cuando dijo toda, pues ya es toda. Toda autoridad me ha sido dada. Por lo tanto, les dice Jesús, antes de irme, déjenme les digo una vez más los que les he venido diciendo: por lo tanto,
vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Porque me ha sido dada toda la autoridad. Yo les digo, ustedes deben de ir. Y no van en solamente unas palabras huecas y vacías de alguien que ordena simplemente, sino van en las palabras de aquel a quien se le dio dada toda la autoridad. Y ahora les doy autoridad a ustedes para que cumplan la misión. Por eso es que cuando fue levantado y se quedan esperando y viendo los ángeles, vienen y dicen: pues ¿qué están esperando? ¿Qué están viendo? ¿Qué están haciendo parados? Y les acaba de decir que se vayan a todas las naciones. Y los discípulos lo hicieron. Los discípulos lo hicieron porque habían conocido al Cristo resucitado. Habían conocido al Cristo resucitado. Pónganse de pie conmigo. Ya no era nada más aquel con el que habían caminado y les había enseñado grandes cosas. Ya no era nada más aquel que había sanado, aquel que había hecho milagros. Ahora era aquel que había cumplido lo que les había dicho, que se levantaría al tercer día. Y lo vieron en su gloria y en su poder. Y recibieron un mandato, y porque recibieron ese mandato, fueron a cumplir la misión de lo que se les había encomendado. Tú y yo tenemos un legado. A lo mejor no nos ha tocado ir a ese lugar, no, físicamente donde está la tumba, o donde dicen que fue la tumba de Jesús. Pero no necesitamos hacerlo, porque el Espíritu del Señor nos da testimonio. El Espíritu del Señor nos da testimonio de que lo que encontramos en su palabra es verdad. Y abrazamos esta verdad. Abrazamos esta verdad y nos agarramos de ella. Y nos agarramos de esta fortísima esperanza como una ancla para caminar en fe, para caminar en su palabra. Este es el legado de una tumba vacía. Lo que profesamos no es solamente otra religión. Lo que tú y yo hablamos, lo que tú y yo escudriñamos, lo que tú y yo oramos, no es solamente otra tradición. Es la verdad. Y es la verdad absoluta. La verdad absoluta de que el Hijo de Dios vino, nació, caminó entre nosotros, fue a la cruz por nosotros y al tercer día se levantó, fue llevado al cielo, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y un día tú y yo lo vamos a mirar. Y en ese día queremos escuchar la voz de Él que nos dice: bien, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Señor, te damos gracias por lo que tú hiciste en la cruz. Te damos gracias, Señor, por tu sacrificio. Te damos gracias porque no te quedaste en la tumba. Te damos gracias porque te levantaste en victoria. Te damos gracias, Señor, y nos alegramos de que estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, porque eres un Cristo vivo, porque ya no estás en una cruz, porque no eres una reliquia. Eres el Cordero y el León, el Cordero que es digno. Estás ahí, has vencido porque fuiste inmolado, porque fuiste sacrificado por nosotros, y ahora estás ahí con poder y volverás con poder, volverás en majestad. Nos alegramos, Señor, de esto, de esta verdad, Señor. Nos gozamos en tu verdad, la verdad que encontramos en tu palabra, la verdad que encontramos a través de tu Espíritu. Gracias por el poder de tu resurrección, Señor. Vamos a adorar al Señor. Si alguno de ustedes necesita
oración quiere pasar aquí y oramos juntos, declarando el poder.